Vamos a continuar esta segunda sesión. Habíamos hablado en una primera sesión acerca de los fundamentos, sistemas de autocuidado de Oren, identificación de déficits de autocuidado, ¿no? Así que vamos a hacer un pequeño review antes de pasar a lo que corresponde. Todo esto es parte de las intervenciones de promoción, prevención y autocuidado de nuestra teórica Dorotea Oren, ¿no? Y ahora en este capítulo 2 vamos a hablar de planificación, evaluación y su aplicación a identificación de diagnósticos NANDA 2024-26, que es nuestra última actualización. ¿Sí? Bien, entonces vamos a continuar. Habíamos visto que Dorotea Oren es una de las teoristas importantes estadounidenses. En este caso, ella nos hace referencia de la famosa teoría del autocuidado, ¿no? La palabra autocuidado ha sido bastante utilizada también para, por ejemplo, conferencias importantes de promoción de la salud como lo que es al MAT, ¿correcto? Entonces, en realidad esta palabra de autocuidado no es que se ha perdido en el tiempo, por el contrario, mantenemos esta postura dentro de enfermería de que es importante fomentar el autocuidado, ¿no? Dándole la capacidad a la persona también de ser responsable de su salud. Para ello, obviamente, para esta toma de decisiones que requiere un autocuidado por parte de cada una de las personas, del paciente usuario, no familia y comunidad, es importante definitivamente que nosotros sepamos dar las herramientas, que en este caso algo relevante es la educación para la salud, ¿no? Obviamente también requiere esta persona tener el acceso a los servicios de salud, eso también. No me refiero a un servicio de salud que solamente ve lo recuperativo, ¿no? En términos estrictos, el servicio de salud ve el aspecto de promoción de la salud, también la parte preventiva, ¿no? Entonces, este modelo que ella presenta justamente nace de esta necesidad de entender que las personas tienen que participar activamente en su cuidado, ¿correcto? Y también un poco está resaltando en qué medida enfermería va a intervenir cuando esta capacidad de la persona se vea menguada, ¿correcto? Entonces, perdón. Oren lo que hace es plantear, ¿no?, que el objetivo central de enfermería es justamente ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades de autocuidado, promoviendo la independencia, la educación y el fortalecimiento de sus capacidades. Entonces es importante entender que ella resalta dos aspectos relevantes: la necesidad de brindar, obviamente, esta capacidad a la persona y también un poco limitar, un poco contextualizar hasta qué punto enfermería o cuándo debe también brindar este complemento, ¿no? Entonces se ha convertido hoy en un marco esencial para poder orientar nuestras intervenciones, sobre todo en promoción, prevención y lo que es autocuidado. Bien, en este capítulo 2 vamos a hablar sobre planificación de intervenciones basadas en requisitos universales de desarrollo y por desviación de salud, era parte de lo que habíamos visto en la clase anterior, que era conceptualmente cada uno de ellos, ¿no? Y vamos a también a hablar sobre la evaluación de las intervenciones según ORE, ¿correcto? Bien, ¿qué entendemos por desviación de salud? Va a ser nuestra primera pregunta clave. A ver, ¿qué entendemos? Bien, a ver qué entendemos. En el chat podemos colocar alguna noción, de repente esta palabra desviación de salud, ¿a qué se nos viene a la mente cuando nosotros hablamos acerca de desviación de salud? ¿Qué palabra, qué concepto de repente es lo que nosotros estamos entendiendo por lo que corresponde a desviación de la salud? A ver, vamos a dar un lazo de unos 2 minutos para poder responder esa primera pregunta. Poner nuestro temporizador.
¿Qué entendemos por desviación de la salud? Es la primera pregunta de la cual partimos para poder iniciar esta sesión sobre Dorotea Oren. Bien, muchas gracias, Mayra. Entienden, a ver, una alteración del estado fisiológico normal de la persona y se manifiesta a través de una enfermedad. Bien, muy bien, vamos a quedarnos con esta primera definición. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a entender que justamente para poder hablar de hacia dónde vamos a intervenir, es decir, hacia dónde vamos a mirar nuestras intervenciones, partimos de una valoración, ¿correcto? Partimos de una valoración. Esta valoración va a identificar cuáles son primero, como bien menciona, nuestros requisitos, ¿qué cosa? Universales de desarrollo y por desviación de la salud. Entonces, tenemos que los requisitos universales para Oren, muy bien, muchas gracias, Torres. Em, Cuando la salud pasa a otro plano, la ausencia, descuido o alteración. Muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a entender que estos requisitos universales son la oxigenación adecuada, la hidratación, la nutrición, la eliminación, la actividad y descanso, equilibrio, soledad e interacción, prevención de riesgos y promoción funcional humano normal, ¿correcto? Entre otras. Ok, actividades de autocuidado. Muchas gracias, Jocelyn. Vamos a ver. Ajá. Ahora, ustedes se percatan, estos requisitos universales, ¿cómo a qué se parecen? A ver, ¿no le ven un parecido a algo, estos requisitos universales? ¿A qué se parece cuando hablamos de eliminación, hidratación, ¿no? Nutrición, podría ir también acá, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿A qué se parece mucho? A la distribución que tiene qué libro? El Nanda, ¿no? El Nanda tiene también algo muy similar. Tiene el dominio 4, es actividad y reposo, si no me equivoco, ¿no? También se parece exacto a las 11 necesidades, correcto. Se parece mucho. Ahora para que ustedes, en el lapso de todos los módulos que han llevado conmigo, los cuales también hemos evaluado, hemos analizado cada uno de estas teorías de enfermería, nos hemos percatado que el Nanda no nace de la nada. ¿No? O sea, no están haciendo como que una idea de alguien porque por primera vez se le ocurrió todo lo que está en Nanda. No, nos vamos percatando que Nanda también está teniendo mucha base en dónde, en nuestras teoristas, ¿no? Incluso, por ejemplo, estos requisitos universales que menciona Oren, también existe dentro de Nanda un dominio que es la actividad reposo, por ejemplo, ¿no? Entonces, para Oren, ella menciona que estos son requisitos universales, ¿ya? Hidratación, nutrición, eliminación, actividad, reposo, equilibrio, soledad, interacción social, prevención de riesgo, promoción funcional normal, ¿no? Bien, vamos a poner ejemplos. Problema identificado que tiene que nacer de nuestra valoración. Una hidratación inadecuada. ¿Cuál va a ser el objetivo? Mantener un balance hídrico adecuado. Intervención de enfermería. Educación sobre el consumo de agua, control de ingesta, eliminación, identificación de signos de deshidratación. ¿No? ¿Qué pasa cuando hay un problema identificado dentro de mi valoración? Termino con problema relacionado a la alteración del descanso. Entonces mi objetivo va a ser ¿qué cosa? Mejorar la calidad del sueño. Dentro de intervenciones de enfermería va a ser educación sobre la higiene del sueño, organización de rutinas, ¿no? Dentro de estas rutinas, eliminación, por ejemplo, del uso de la pantalla del celular a horas antes de dormir, etcétera, ¿no? Aquí recuerden que siempre tenemos también nuestros sistemas de enfermería de apoyo que son frecuentes. ¿Cuál es el apoyo educativo? Ahora, o parcialmente compensador, ¿no? Vamos a ver, recuerden siempre que necesitamos medir la capacidad de autocuidado de la persona para poder ver en qué medida enfermería va a tener también este complemento dentro de este autocuidado, ¿no? La idea es siempre buscar independencia en el usuario, en la persona, familia y o comunidad, ¿no? Buscar un grado de independencia, no de dependencia, porque si no rompe la idea del autocuidado. Bien, entonces, ahí hemos visto
las intervenciones basadas en requisitos universales. Podemos encontrar muchas problemáticas dentro de la valoración que hagamos a nuestra familia, familia y o comunidad relacionados a los requisitos universales, aquello que requiere, como dice, que comparte en conjunto todas las personas, familia y o comunidad como de manera transversal. Sin embargo, cuando hablamos de desarrollo, están bastante centradas en el ciclo vital, en el curso de vida, también en eventos de transición, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia es parte del curso de vida, que marca una transición, el embarazo, el envejecimiento, el duelo. No solamente es propiamente el curso de vida, sino también, por ejemplo, el duelo es un evento de transición. Entonces, vamos a ver que por ejemplo, etapa o situación como la etapa de adulto mayor o el curso de vida de adulto mayor, ¿cuál es el objetivo? Favorecer la adaptación a este envejecimiento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer dentro de las intervenciones? Vamos a buscar educación en autocuidado. Prevención de caídas, fortalecimiento de redes sociales, porque me refiero a redes sociales con redes familiares, lazos familiares, lazos entre amistad, digamos, ¿para qué? Porque algo característico de esta etapa es la de sentirse solo, ¿no? O sentirse que de repente, recuerden que coincide el tema del adulto mayor en el caso de adultos que han sido siempre activos laboralmente, con el cese de sus labores. ¿No? Con lo que corresponde a la jubilación, con lo que corresponde a básicamente ya salir de esta etapa laboral y entonces coincide con una percepción de la autoestima baja porque obviamente la labor, nuestro quehacer, nos da básicamente un sentido también dentro de nuestra vida. Entonces, al perder eso, obviamente pueden marcar varias reacciones o un sentimiento de percepción digamos, de no ser de utilidad, ¿no? O de repente verse en el abismo de no, obviamente, encontrar qué hacer ahora en adelante, ¿no? Porque el trabajo ocupa gran tiempo de nuestro día a día y al no tener ese trabajo es donde viene el afrontamiento de qué van a realizar. Entonces es importante la educación en el autocuidado, el fortalecimiento de estas redes, donde van a buscar, obviamente, también apoyo. Prevención de caídas, que es lo habitual, o lo que podríamos, es un riesgo, no es lo habitual, un riesgo que sí podría darse dentro del adulto mayor, ¿no? Entonces es relevante también, por ejemplo, hacer una intervención ahí. ¿No? ¿Qué más? Dentro de la adolescencia y promover conductas saludables, ¿no? La consejería, en general, la educación sexual, la prevención de consumo de sustancia, continuar con los estilos de vida saludable que desde muy pequeñitos tienen que fomentarse. En una madre puérpera, el objetivo va a ser, por ejemplo, fortalecer el rol materno. Por lo tanto, mis intervenciones van a estar buscando educación en lactancia materna exclusiva, en el autocuidado posparto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puedo yo percatarme que en las intervenciones basadas en el desarrollo, porque para ORE marca mucho de que el curso de vida en específico requiere intervenciones, eventos de transición requieren intervenciones. Ahí el sistema de apoyo de enfermería frecuente va a ser ¿qué cosa? Apoyo educativo, ¿correcto? El apoyo educativo. En el anterior, miren la diferencia que también a veces podemos compensar. Porque es cierto, la persona de repente no puede obviamente tener una oxigenación adecuada. Brindamos un soporte a través de ¿qué? ¿A través de qué? De los diferentes mecanismos para oxigenoterapia, ¿no? Si la persona no puede hidratarse o no tiene una nutrición adecuada, también tenemos diferentes vías para hidratar a la persona, para dar de repente una nutrición por sonda nasogástrica, una nutrición parenteral, etcétera. Ahí sí tenemos, percátense, que enfermería tiene también uno parcialmente compensador. O sea, no solamente es educar, sino que también muchas de las veces necesitamos también tener una intervención más directa en compensar esta falta de capacidad de la persona de brindarse estos requisitos universales. Claro que sí, la persona a veces no puede realizar ello. Entonces, por lo tanto, nos toca compensar, ¿no? Entonces, nosotros brindar obviamente un soporte. A diferencia de lo del requisito de desarrollo, que básicamente el curso de vida es parte de,
¿no? También un proceso en el que va a pasar, ¿correcto? Un evento de transición también, ¿no? Su mismo nombre lo indica. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos claro que nuestro rol es de apoyo educativo, ¿correcto? Yo no voy a poder suplir que pase por la adolescencia, que pase por ser adulto mayor. Yo no voy a poder suplir pasar por este rol de madre en puerperio o de gestante. Eso es algo que tiene que pasar propiamente el usuario, la familia, la comunidad, y por lo tanto lo único que yo puedo realizar es un apoyo educativo, ¿correcto? Bien. Dentro de las intervenciones basadas por desviación de salud, ustedes muy bien lo han definido. Hablaban de una enfermedad, de la ausencia propiamente de la salud, discapacidad o incluso cuando se encuentra en tratamiento de alguna patología, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando esto suceda? Incluye una búsqueda de atención de salud, cumplimiento del tratamiento, manejo de síntomas, aceptación de la condición de salud. Ajá, si nosotros leemos todo lo que incluye básicamente requisitos basados en requisitos por desviación de salud, ¿no? Intervenciones basadas por desviación de salud, entonces implica muchos de los aspectos que nosotros, si manejamos bastante el Nanda, nos percatamos que existen, obviamente, lo que corresponden a diagnósticos relacionados también a estas desviaciones en salud, ¿no? Entonces, ejemplo, si la persona tiene una enfermedad, ¿no? De diabetes mellitus, va a mi establecimiento de salud, por ejemplo, ¿no? Tengo un programa yo de prevención de enfermedades, de prevención y control, ¿correcto? Y control de enfermedades crónicas. Por ejemplo, diabetes mellitus, ¿no? Diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, sobrepeso, etcétera. Correcto. Por ejemplo, tengamos un paciente con diabetes mellitus, donde mi objetivo siempre que va a ser en el paciente diabético. Ya este paciente, si nosotros hablamos de la historia natural de la enfermedad, se encuentra en qué periodo, prepatogénico, patogénico. Patogénico, ya tiene la enfermedad. ¿Qué prevención voy a buscar realizar en este paciente o ya no puedo hacer prevención? A ver. ¿Quién recuerda un poco acerca de los niveles de prevención? ¿Qué prevención voy a buscar realizar? Dentro de lo que es comunidad, necesitamos siempre recordar esto, ¿ya? Porque a veces creemos que solo prevención es antes de la enfermedad. Eso es la prevención primaria, correcto. Pero existe prevención secundaria, prevención terciaria y prevención cuaternaria. La prevención secundaria, la pregunta es, ¿vamos a poder realizar prevención secundaria en un paciente diabético? ¿Sí o no? A ver, ¿cuál será la respuesta? Yo les había mencionado que en las clases, ¿no? Más allá de buscar que ustedes memoricen todo así como dice, memoricen toda la clase, es importante que ustedes le den un sentido práctico, ¿no? Porque realmente nosotros buscamos aprender para mejorar nuestras capacidades de respuesta en un sistema de salud si nosotros trabajamos en la parte asistencial. Cuando yo tomo cursos, en mi caso, yo los tomo para buscar mejorar justamente algunas capacidades, algunas destrezas en relación a lo que yo pueda aplicar para mi trabajo que es administrativo, ¿correcto? En ese sentido, por ejemplo, bueno, administrativo y ahora asistencia, pues estoy también llevando la especialidad. Pero, por ejemplo, lo administrativo, tomo cursos de análisis de datos. ¿Para qué? No para aprenderme digamos, teóricamente lo que es análisis de datos, sino para poder analizar mis datos dentro, es decir, algo práctico, igual acá. Entonces, como yo les mencionaba, si ustedes pensemos en el ámbito comunitario, porque entiendo que a la mayoría le interesa o ha tomado este curso porque le interesa mejorar sus capacidades dentro de su quehacer, dentro de la enfermería comunitaria, ¿correcto? Entonces, si nosotros tenemos programas, ¿no? Programas relacionados al control de diabetes mellitus es válido, porque también podemos, primero, la diabetes mellitus, el documento normativo técnico del MINSA, nos indica que aquella diabetes mellitus controlada, es decir, estable,
puede ser llevada en el primer nivel. Tendría, porque el primer nivel es el muro de contención de las enfermedades. Idealmente, ojalá no se conviertan en enfermedades, ¿no? O sea, es decir, el muro de contención para que las personas sanas no lleguen a enfermarse. Sin embargo, cuando de todas maneras pasan, las personas se enferman, puede todavía el primer nivel contener a aquellas personas estables, ¿no? Aquellas que ya no son personas, digamos, que son, tienen, son personas controladas, ¿no? Sin signos de alarma, perdón, claro, sin signos de alarma es cuando ya no, ya dejan de ser personas controladas y requieren una atención en el segundo nivel, ok, ahí van a pasar, pero luego no, luego podemos atender tranquilamente en el primer nivel de atención. Recuerden, ¿y por qué tendríamos que atender personas con enfermedad si son de repente... Si nos vamos al sentido estricto, creemos que solo hacemos prevención primaria. No, también hacemos prevención secundaria. La prevención secundaria aquí implica un diagnóstico, ok, la persona ya tiene, ¿no? Recuerden que la prevención secundaria implica diagnóstico y tratamiento. Eso ya lo tiene, porque acá dice mejorar adherencia. Lo que yo estoy buscando con este objetivo ya no es em, diagnóstico. Tratamiento, sí, pero algo más importante, dentro de la prevención secundaria están tres elementos, lo que corresponde a diagnóstico oportuno, em, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y limitación del daño. Con una adherencia terapéutica de este paciente diabético, yo limito el daño. ¿A qué daño? A los órganos de Ana. ¿Qué órganos de Ana? Los ojos, retinopatía diabética, quiero evitar que llegue a ser una retinopatía diabética, quiero evitar que llegue también, por ejemplo, este, a, mm, a tener algún daño renal, quiero evitar que llegue a tener alguna problemática a nivel de la circulación microvascular y que pueda amputarse, ¿correcto? Entonces yo tengo que tratar de limitar el daño. Entonces hago prevención de tipo secundaria y por lo tanto, ¿no? Yo puedo continuar dando intervenciones a un paciente diabético más allá solo de dar tratamiento, ¿sí? ¿No? Entonces, no solamente es darle tratamiento, sino que asegurarnos de la adherencia. Para eso requiero una educación, de un automonitoreo, ¿no? ¿De qué? De glucosa, de un seguimiento, o sea, tengo que realmente percatarme de cómo le va con su adherencia a la dieta, que él sepa, conozca cuáles son signos de alarma, que no ya cuando me venga con problemas ya macro, con problemas graves, ahí recién yo diga, uy, este paciente ya está con su retinopatía, este paciente ya está con su daño renal, etcétera. No. Bien, es algo que tenemos que de repente solo recordar, porque estoy segura que en algún momento lo han visto, ¿no? Y ya recuerden que también menciono el tema de la prevención terciaria es la rehabilitación. Si mi paciente, por ejemplo, llegara a ser amputado, correcto, va a requerir una terapia, una rehabilitación no solo física, sino también psicológica. Entonces, en ese marco, yo voy a realizar intervenciones que incluyen una rehabilitación física y psicológica, ¿no? Porque obviamente perder un miembro del cuerpo no es algo que se sobrelleve de un momento a otro. ¿Qué más? Luego tenemos la prevención cuaternaria. Hemos mencionado que había prevención cuaternaria. ¿Qué hacemos en prevención cuaternaria? Pues eso es algo transversal. En todo nuestro quehacer como profesionales de la salud, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hacemos con el paciente, es decir, los procedimientos, en el caso del médico, lo que él medica en términos de tratamiento, en cuántas pruebas le está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una porque en la prevención cuaternaria hacemos prevención de iatrogenias, de errores del personal de salud hacia el paciente. Tenemos que tratar de evitar que nosotros básicamente cometamos algún error que impacte en la salud también del paciente. ¿Ya? Y luego tenemos otra condición, por ejemplo, tuberculosis. En un paciente con tuberculosis, ¿qué me interesa? Lo mismo que acá, la adherencia, la continuidad terapéutica. Porque lo malo es que el paciente viene muy mal por tuberculosis, ¿no? En los 2 meses se empieza a sentir muy bien y luego lo que hace es dejar el tratamiento, porque él se siente bien y asume que ya está curado.
¿correcto? Y no le hemos mencionado, o de repente se le mencionó reiteradamente, pero él se retira de todas maneras. Entonces tenemos que tener cuidado con eso porque el paciente tenemos que siempre educarle, que es lo habitual, lo que se espera es que se empiece a sentir bien, pero eso no quiere decir que esté sano totalmente. Tiene que cumplir el tratamiento de los 6 meses. Entonces tenemos que hacer educación. ¿Qué es DOTS? A ver, ¿qué es DOTS? ¿Quién conoce qué es DOTS? Todos, la mayoría trabaja en comunidad, ¿no? Entonces tenemos que conocer qué es DOTS para tuberculosis. Mm. Ahí está más cerca, el micro. Bien, ¿qué es DOPS? ¿Qué es la metodología DOPS cuando hablamos de tuberculosis? ¿Nadie? Sí, directamente observable, ¿no? Tratamiento directamente observable, ¿no? Bien, muy bien, gracias Fabiola. Así es, ¿no? Tratamiento directamente, bien, muy bien, Torres. Tratamiento directamente observable, ¿no? Eso es TOPS, ¿no? Es decir, con el paciente de tuberculosis nosotros no le damos el medicamento para que se lo tome en su casa, ¿no? Ni siquiera por 2 días, 3 días, no. El paciente viene, observamos que tome el tratamiento. Muy bien, así es, observado, como dice que tome el tratamiento directamente en su boca, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar esos espacios, no solamente para mirar al paciente y que tome su medicamento, sino que también tenemos que cosa, tenemos que verificar, ¿no? Los efectos adversos, tenemos que verificar cómo percibe, cómo va llevando el tratamiento, porque ¿qué es lo habitual que esperemos? Que al mes o a los 2 meses el paciente se sienta genial. Y hay que advertirle ese primer y segundo mes, siempre hacer recalcarle, ojo, vas a empezar a sentirte cada vez mejor. Eso no quiere decir que estás curado. Tienes que culminar los 6 meses de tratamiento, porque si no, te haces resistente a ese medicamento. Y la próxima que vengas, ya no van a ser estas pastillas, van a ser más, incluso van a ser inyectables. Entonces, obviamente, y tu salud corre más riesgo. Entonces, tienes que cuidar, culminar tu tratamiento. Entonces hay que siempre explicarle eso. Hay que hacer seguimiento de los efectos adversos, pero tampoco podemos ser ajenos a que realmente existen efectos adversos, ¿no? Y que justamente eso a veces es la causa por la cual el paciente suele retirarse o alejarse del tratamiento, ¿no? Uno es la gran cantidad de digamos, de medicamentos que recibe, el hecho que tenga que ir todos los días. Para él también suele ser algo, obviamente, complejo de sobrellevar, el tema de la estigmatización, etcétera. Entonces, hay que hacerle siempre seguimiento, ¿ya? También podemos hacer seguimiento, tendríamos que hacer visitas domiciliarias. Recuerden que un componente relevante dentro de tuberculosis, ¿qué cosa es? Los determinantes sociales de la salud. ¿Para qué voy a la casita? A ver, ¿qué voy a encontrar dentro del domicilio de este paciente con tuberculosis? ¿Qué voy a encontrar? Que básicamente va a ser algo crucial que yo tenga que estar vigilando, que estar viendo. Hay muchas cosas que en la visita domiciliaria yo puedo ver, pero ¿cuál será? A ver, ¿qué cosas se nos viene a la mente cuando yo hago mi visita domiciliaria a mi paciente con tuberculosis? ¿Solo será ver el hacinamiento? ¿Qué más tengo que ver? Porque lo primero que se nos viene a la mente es hacinamiento, ¿correcto? Bien. ¿Qué más? Tengo que ver las condiciones de vivienda, el grado de cohesión familiar, cómo están ellos organizados, ¿no? Aprovechar en ver un poco la percepción de la familia respecto a la enfermedad. Imagínense acá que han habido pacientes, ¿no? Que uno va a visitar, el paciente está al fondo, en el último cuarto, no sale, aislado, le dan comidita así como por una de la puerta en la parte de abajo, ahí le pasan la comida como si fuera un reo, ¿no? Entonces, imagínense. Entonces, ¿por qué? Porque la familia piensa que a pesar que tiene meses de tratamiento, igual es contagioso. Entonces, nosotros tenemos que hacer visita domiciliaria para poder realizar ello, ¿no? Entonces, justamente Oren, ¿qué es lo que plantea? Que es importante entender que en momentos en que hay desviación de la salud, hay que hacer las intervenciones en el marco de objetivos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Enfermedad crónica. Voy a tratar de qué cosa, mi objetivo, favorece la adaptación. Hay un proceso de adaptación complejo, que no es fácil, ¿no? Si yo quiero establecer en una enfermedad crónica, de todas maneras, para evitar el avance de la misma enfermedad, por ejemplo, que tenga sobrepeso, obesidad, que tenga hipertensión, el cambio de dieta, o sea, tener algo
como dice, hábitos saludables, o sea, no se forman de un momento a otro, ¿no? A lo que sí les había hablado, los hábitos se forman en promedio, o sea, toman un largo periodo que va hasta los 90 días para que pasados esos 90 días recién podemos decir que es un hábito, ¿no? Si no, todavía no, para que se convierta en un hábito toma tiempo, no es de un momento a otro. Por eso se llama adaptación, ¿correcto? Y requiere un apoyo emocional, un fortalecimiento constante del autocuidado. ¿Cuál es el papel de enfermería? Podemos obviamente tener papeles parcialmente compensadores o también incluso totalmente compensadores. ¿Por qué? Porque acá también, y también educación, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta desviación ya existe, obviamente acá no es un riesgo, una desviación de la salud y podemos parcialmente compensarlo o totalmente compensarlo cuando la persona totalmente es dependiente, ¿no? Y la educación para la salud que también es importante. Bien. Consultas, preguntas de esta primera parte. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, vamos a tener también un caso comunitario, ¿sí? En la última parte, así que atentos. Vamos a dar ahí un lapso de unos 20 minutos para poder tratar de resolver este caso comunitario. Bien, muy bien. Dentro de las evaluaciones, ¿ya? Dentro de las... Ah, ya. Esperen un momento que antes de pasar al tema de evaluaciones, quiero mostrarles dónde está, dónde está. Ujú, acá, estos tres. Vamos a pasarle acá. Recuerden, vamos un poquito a hilarlo acá con esta idea de, em, recuerden que dentro de dentro de nuestro Nanda tenemos nosotros, acá, ya. Dentro de nuestro Nanda, nosotros tenemos diagnósticos también de enfermería que están relacionados al tema de autocuidado, ¿no? Lo que tenemos que hacer en base a la valoración es, luego que tenemos, recolectamos la información en la valoración, vamos a centrarnos en un diagnóstico. Entonces, en los diagnósticos Nanda que están relacionados a lo que es autocuidado, tenemos, por ejemplo, el dominio 1 de promoción de la salud con la clase 2 gestión de de la salud. Luego tenemos el dominio 4 de actividad de reposo, que también habla de autocuidado. Dentro de lo que es autocuidado, dominio 4 habla, por ejemplo, ¿de qué? De disposición para mejorar habilidades de autocuidado, que es uno de los diagnósticos de enfermería bastante relacionados a lo que corresponde a OREM. Tenemos, mire, disposición para mejorar la capacidad, perdón, las habilidades del autocuidado, ¿no? Entonces, eso también es importante recordarlo, ¿ya? Vamos a buscarlo, vamos a verlo justamente, a ver, este de acá le voy a copiar acá para que podamos tenerlo guardado acá, si no me equivoco, dos, tres, así, ya, está bien, está. Entonces, vamos a colocarlo acá, ¿ya? Para que podamos tenerlo. Estos son los diagnósticos que querías mostrarles. Si ustedes tienen su Nanda a la mano, quiero que lo vayan ubicando. Yo tengo acá, he tomado captura de algunos diagnósticos, pero este también es bueno que lo revisemos, ¿ya? Entonces, recuerden que están aquí, acá lo estoy dejando, en qué dominios van a encontrar y qué clases están relacionadas en específico, ¿no? Vamos a colocarlo aquí con uno para que puedan entender que esto corresponde a esta clase. Luego tenemos este dominio. Ya. Y luego tenemos acá. ¿Sí? Listo. Bien. Y luego vamos a ver si se van a la página 406 del Nanda, ahí van a encontrar básicamente lo que corresponde a la disposición para mejorar las habilidades del autocuidado. ¿Ya? Eso quiero que revisemos y los otros diagnósticos que también están dentro de promoción. Empecemos con lo de promoción y luego pasamos al del dominio 4. Dentro del dominio 1
que es promoción de la salud, en la clase 2, gestión de la salud, encontramos eh, los siguientes diagnósticos de enfermería. Autogestión de la salud ineficaz. Es importante que tenemos que revisar dentro de estos diagnósticos la definición. ¿Qué significa la autogestión de la salud ineficaz? Significa un manejo insatisfactorio de los síntomas del régimen terapéutico y los cambios en el estilo de vida asociados a vivir con una enfermedad crónica, ¿correcto? ¿Cuáles son mis características definitorias? ¿Cómo se van a evidenciar? Ok, si yo tengo un fracaso al incluir el régimen terapéutico en mi vida diaria, ¿correcto? Si, es decir, si yo tengo un paciente, mejor dicho, que no está incluyendo su régimen terapéutico en su vida diaria, puedo utilizar este diagnóstico. Porque las características definitorias, recuerden, representan el evidenciado por, ¿correcto? Los factores relacionados es básicamente la causalidad, que tiene que ser modificable por enfermería, y acá tenemos el evidenciado por, que son las características definitorias. Entonces, si la persona no tiene, en mi paciente, tiene una falta de atención a los síntomas de la afección, también. Si tiene una falta de atención a los signos de la afección, también. Si tiene fracaso al intentar realizar acciones para reducir los factores de riesgo, también puedo usar este diagnóstico de autogestión de la salud ineficaz, ¿correcto? ¿Tendrá relación con el tema de autocuidado? Autogestión de la salud ineficaz, ¿sí o no? Un momento voy a dejar de compartir. Quiero rápidamente buscar ese diagnóstico del 406 para quiero que comparen con, en este caso, este de autogestión. Ah, acá está, ya lo encontré. Bien, disposición para mejorar la capacidad de, ajá, de autocuidado. Este es. Bien. A ver, ¿cuál será la diferencia entre este diagnóstico de autogestión y el otro que corresponde al dominio 4? ¿Cuál será la diferencia? Ya está. Bien, bien. Aquí está mi diagnóstico. Recuerden, ¿no? Acá tenemos nuestro evidenciado por, que vienen a ser las características definitorias, ¿no? Entonces, vamos a colocarle acá. Esto que observamos acá es el evidenciado por, ¿no? Esto que observamos acá. No se quiere colocar, ya. Entonces, si yo tengo esto de acá, muestra secuelas de la enfermedad. Por ejemplo, ¿cuál secuela de la enfermedad será si tengo un paciente, ¿no? Si tengo un paciente diabético que ya está amputado, que tiene retinopatía? ¿Hablamos de secuelas de la enfermedad, sí o no? ¿Estaremos hablando de las secuelas de la enfermedad? Sí, ¿no? De una enfermedad que no está teniendo una adherencia terapéutica, ¿no? Bien, correcto. Así es, Fabiola. Correcto. Entonces, acá tengo un paciente que no maneja su régimen terapéutico, un paciente que ya también, por ejemplo, fracaso, o sea, no va a sus citas. Yo tengo un programa de control de control y manejo de partidos diabéticos y no va, correcto. Ya aquí está calzando genial en este diagnóstico de enfermería tipo NANDA, de autogestión de la salud ineficaz. Bien. Vamos a compararlo con este de acá. Este es el dominio 4. Este es el dominio 1, clase 2. Por eso les colocaba acá dominio 1, clase 2. Hay otro que es el dominio 4, clase 5, que es la disposición para mejorar la capacidad del autocuidado. Ajá. Primero, recordemos que cuando hablamos de disposición, hablamos de qué cosa? De un patrón, ¿no? Patrón patrón de relación independiente de las actividades de la vida diaria que puedan reforzarse, ¿no? Cuando habla de autocuidado, acá Nanda está hablando de qué cosa. En, por ejemplo, lo que representa a baño, vestimenta, alimentación, aseo y lo que corresponde a, por ejemplo, hacer necesidades de evacuación, ¿no? Mejorar la competencia para ir al inodoro. Entonces,
nos percatamos que si nosotros no leemos la definición, ¿qué va a pasar? Podríamos haber utilizado este diagnóstico pensando que se refiere a cualquier autocuidado. ¿Sí? Tener mucho cuidado. En Nanda es muy útil. Yo siempre me ha gustado utilizar Nanda, le encuentro mucha ciencia o mucho peso en nuestro quehacer como enfermeras, pero a veces uno de los aspectos que a veces nos cuesta más adecuarnos al Nanda es porque no entendemos que paso número uno es también marcar, digamos, marcar o tener claro, mejor dicho, que tienes que leer tu definición. ¿Por qué? Porque lo primero que uno marca dentro de su NAMDA es qué cosa, ¿ya? Y eso sí siempre lo recomiendo. Me parece que les di el link de cómo yo organizo mi Nanda, o no sé si los mandé, me comentan en el chat si les mandé el link, si no ahora se los paso. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo dentro de Nanda es marcar tu índice, porque en tu índice tú tienes que ir conociendo tus diagnósticos de enfermería. Tienes que leerlo, literal, no es página por página, sino en tu índice. O sea, no vas a aprender de un momento a otro todos los diagnósticos, sino que tú te vas a relacionar poco a poco, te vas a ir dando cuenta que en tu servicio, que en la comunidad tú puedes utilizar ciertos diagnósticos de manera más prevalente. O sea, tú los utilizas diariamente. O sea, empiezas a entender cuáles son. Y la única forma de primer contacto es leer básicamente tu índice de contenidos que en la parte 4 te está señalando todos los diagnósticos y tú ya vas subrayando el cual vas utilizando. Por ejemplo, yo tengo subrayado cuáles utilizo para mis clases de comunidad, cuáles utilizo para mi especialidad de oncología, ¿correcto? Y voy viendo cuáles son de utilidad para cada uno de repente de la aplicación en la parte asistencial, ¿correcto? Que yo tengo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, es importante que lo primero que tienes que marcar es eso, ¿no? Entonces ahí te vas a percatar que de repente existen diagnósticos, tú te puedes emocionar y decir, ah, mira, disposición para mejorar la capacidad de autocuidado, ya, ese le pongo, ¿correcto? Pero yo de repente me estoy refiriendo a qué autocuidado, al que la persona tenga un tratamiento, o sea, maneje su adherencia, es decir, que el paciente sí tome su medicamento horario, que el paciente sí acuda a sus citas, ¿correcto? Y entonces yo de repente puedo entender solo con leer el título, esta etiqueta diagnóstica, porque eso es un nombre correcto. Si yo leo solo la etiqueta diagnóstica de este diagnóstico de enfermería que es el 00442, entonces yo voy a decir, ah, entonces esto le pongo. Y le pongo todavía relacionado con, evidenciado por paciente que no acude a la cita, no usuario. Falta de adherencia al tratamiento. Y eso no tiene nada que ver, ¿correcto? ¿Por qué? Porque acá entendemos que este diagnóstico está relacionado con actividades de la vida diaria. Ya las actividades de la vida, los ABD. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles para Nanda? Es el baño, vestimenta, alimentación, aseo y inodoro. Competencia para ir al inodoro, para poder ir básicamente a hacer sus necesidades, ¿correcto? Entonces nos percatamos que no tiene nada que ver. ¿No? O sea, no al menos con esta primero lo que yo estoy buscando. Si mi paciente sí tiene esto, genial. Entonces me estoy refiriendo a ese autocuidado, en este caso, las actividades de la vida diaria. Pero si yo me estoy queriendo referir a la adherencia, ¿no? Entonces ahí sí cambia, ¿correcto? Porque también el hecho de que el paciente tenga su adherencia me está hablando de su capacidad, ¿de qué? De su capacidad de autocuidado, ¿correcto? Entonces acá también tenemos, por ejemplo, acá sí voy a utilizar autogestión si hablo de adherencia. Entonces, qué importante es leer la definición de los diagnósticos NAMDA, ¿ya? Bien. Otros diagnósticos que hay, riesgo de gestión de salud familiar ineficaz. Miren, acá ya vemos algo más colectivo, que en este caso es de la familia, ¿no? Familia, susceptible de y ojo que es un diagnóstico de riesgo. Los diagnósticos de riesgo, ¿qué es lo que no tienen? Yo en esta parte de acá no voy a encontrar, o sea, en toda la hojita, que no le he sacado toda la hojita, pero ¿qué es lo que no voy a encontrar? En un diagnóstico de riesgo yo no tengo qué cosa. ¿Qué es lo que no tengo? ¿Cómo se llama? ¿Qué no tengo? ¿Características definitorias o no tengo el factor relacionado? ¿Qué es lo que yo no tengo? ¿Quién recuerda? A ver, si es un diagnóstico de riesgo,
¿Qué es lo que yo no debería encontrar? ¿No? Porque si no, ya dejaría de ser un diagnóstico de riesgo. ¿Qué no debería encontrar? Lo que no debería encontrar es qué cosa. Muy bien, perfecto, Sofía. No debería encontrar características definitorias. Y es correcto, cuando uno ve el libro de Nanda, no va a encontrar, o sea, uno ve esta página de acá, de este diagnóstico 0410, no vas a encontrar tus características definitorias. Vas a encontrar factores relacionados, ¿ya? Acá lo voy a buscar rápidamente para que lo puedan ver. Es el riesgo, ¿no? Riesgo de gestión. Ya, el 228. Por ejemplo, el 228, ¿qué dice? Dice que es riesgo de autogestión de la salud ineficaz, ¿no? Susceptible, familiares, ¿no? Ah, ya no, familiares se le acá. Mm, mm. Familiares es otro. Ya, acá está. Gestión, riesgo de, acá está, en la página 233, ya. Ese de ahí, por ejemplo, dice susceptible de un manejo insatisfactorio de de los síntomas, régimen de tratamiento, ¿no? Y cambios en el estilo de vida que es insatisfactorio para alcanzar los objetivos de salud específicos de la unidad familiar. Entonces, ahí vamos a encontrar factores de riesgo. Condiciones asociadas, población de riesgo, pero no vamos a encontrar características definitorias. No hay características definitorias. Muy bien, así es, Jocelyn. No hay características definitorias, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto está hablando de que todavía no tengo mis características definitorias, pero ¿qué cosa tiene que haber? Tiene que haber condiciones asociadas, factores de riesgo tiene que haber. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, percepción poco realista del beneficio del tratamiento. Negación, perdón, de la condición. De repente la familia no cree, ¿no? O sea, esa señora, su familiar de repente tiene alguna enfermedad oncológica terminal. La familia no afronta todavía y tampoco ayuda, obviamente, al paciente, ¿correcto? Riesgo de gestión de la salud familiar ineficaz, ¿no? Negación de la condición. Autoeficacia inadecuada también es un factor de riesgo. Yo voy identificando que la familia no es capaz de, en este caso, tener este grado de autoeficacia, ¿no? Dificultad para tomar decisiones. La familia no toma decisiones. Riesgo de gestión de la salud familiar ineficaz, ¿no? ¿Qué más? Dificultad para manejar un régimen terapéutico complejo. Correcto, también, ¿no? Eso básicamente, y recuerden que acá el sujeto de cuidado, ¿quién es? Familia, familia, ¿correcto? Nanda también tiene diagnósticos para personas, familia, comunidad, ¿no? Entonces, acá miren, ¿por qué digo comunidad? ¿Qué dice acá? Sujeto de cuidado. ¿Quién es? Comunidad. Gestión de la salud de la comunidad ineficaz. ¿Correcto? Entonces vamos a percatándonos. Básicamente hay que tener con la palabra, si bien Oren habla de autocuidado en general, acá Nanda sí divide, ¿no? Como autocuidado propiamente a las actividades de la vida diaria y como gestión de la salud, como justamente aquello que hace relación con la terapéutica, con el régimen, con con la asistencia a las citas periódicas para una enfermedad crónica, sobre todo, ¿correcto? Ahí sí hace referencia en Nanda a esto como gestión de la salud. Y también tiene a nivel como sujeto de cuidado a la comunidad. Manejo insatisfactorio de los problemas o factores de salud que impiden el bienestar o aumentan el riesgo de salud que experimenta una población. ¿Correcto? Entonces acá tenemos manejo insatisfactorio. Vamos a ver el de gestión de la salud, cuáles son sus... Ya, las características definitorias, ¿cómo yo podría evidenciarlo dentro a nivel del sujeto de cuidado comunidad? ¿No? Ya estamos hablando de otro tipo de sujeto de cuidado ya no individual. Hemos pasado de la familia y hemos pasado a quién? Ahora a nivel de comunidad. Menciona problema de salud de la población. Menciona programas no disponibles para eliminar problemas de salud, programas no disponibles para reducir problemas de salud, riesgo de hospitalización para un grupo o población, riesgo de manifestaciones fisiológicas, ¿no? Psicológicas, esos son las características definitorias, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son los factores relacionados? Presupuesto inadecuado del programa, satisfacción inadecuada del cliente con los programas. Yo creo que este acá, dejen un momento que lo voy a pasar a una lámina rapidito y que ustedes lo puedan ver porque es importante que entiendan que ustedes pueden realizar también diagnósticos, en este caso utilizando Nanda, ¿no? Pero diagnósticos también relacionados ¿a quién? A la comunidad, ¿correcto? También a la comunidad. A veces solamente estamos bastante usamos mucho el Nanda, pero en el ámbito más que todo hospitalario, ¿no? Olvidándonos que también tiene este enfoque de persona, familia y comunidad, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver, ¿este qué página es? Página 235, 235, bien. Acá está, muy bien. Solamente es algo acotado, entonces no, es decir, un pedacito nada más faltó el de características definitorias, que es el que quiero que miren, que puedan tener. Bien, listo, ya está. Ahorita lo voy a proyectar. Quiero que conozcan las características definitorias de lo que corresponde cuando utilizan un diagnóstico comunitario. ¿Sí? Bien, ahí está. Aquí está, ¿no? Miren las características definitorias que pueden utilizar para un diagnóstico que tiene como sujeto de cuidado la comunidad, por ejemplo, ¿no? Características definitorias cuando no existe un programa disponible para mejorar el bienestar, para mejorar problemas, para eliminar los problemas, cuando hay problemas de salud a nivel comunitario. Factores relacionados, ¿con qué lo voy a relacionar? Como posible causalidad, ¿no? Básicamente, porque el factor relacionado habla de la causalidad. ¿No? El acceso inadecuado al personal sanitario, apoyo inadecuado de la comunidad, insatisfacción del ciudadano con el programa, experiencia inadecuada en la comunidad. ¿No? Plan de evaluación inadecuado, datos de resultado del programa inadecuados, programas que abordan de manera incompleta el problema de la salud, ¿correcto? Si yo tengo por ejemplo, yo quiero hacer un programa de control de pacientes diabéticos en una población que es étnicamente diferente, ¿no? Ojo que la etnia es algo, un aspecto justo calza como para que mi sujeto de cuidado sea la comunidad. Yo puedo tranquilamente hacer gestión de la salud de la comunidad ineficaz relacionado ¿con qué? ¿Cuál sería? Programa que aborda de forma incompleta el problema en la salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo requiero que ese programa tenga una adaptación étnica, que tenga, digamos, que toda la información esté también contemplando su cosmovisión de ellos, esté contemplando, por ejemplo, en su lengua originaria, ¿correcto? Relacionado a un programa que actualmente está abordando de manera incompleta. Evidenciado por, ¿cómo lo voy a evidenciar? Ya hemos visto que acaso sería su relacionado con, ¿no? ¿Y cuál sería el evidenciado por? Por ejemplo, acá su problema problemas de salud de la población. Eso sería, ¿no? Hay un programa, pero no está el correcto. ¿Evidenciado por qué? Porque todavía hay, por ejemplo, problemas de salud de la población, en específico, por ejemplo, enfermedades crónicas. Hay una todavía se mantiene este número, ¿no? Por ejemplo, al alza, ¿no? ¿De qué? De enfermedades crónicas, ¿correcto? Entonces, una tendencia ascendente de las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí puedo realizar tranquilamente mi diagnóstico considerando Nanda. Estos diagnósticos que he colocado acá corresponden a la última edición de Nanda, ¿ya? Porque sí ha habido modificaciones. Estos son los últimos, el 2024-2026. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un diagnóstico que se está centrando en sujeto de cuidado, la comunidad. Bien, entonces eso de que los diagnósticos son solo para hospital, incorrecto. Tenemos familia, tenemos comunidad para poder ser abordada. Entonces también tenemos que darnos, como dice, empoderarnos y tomar nuestro espacio que tenemos ganado en el aspecto preventivo promocional, pero también sumándole ciencia. Y la única forma que tenemos de sustentar ello es realmente utilizando nuestros diagnósticos de enfermería. Bien. Tenemos riesgos también, riesgo de gestión de la salud de la comunidad ineficaz, ¿no? En riesgo, por ejemplo, los factores de riesgo que han colocado son acceso inadecuado al personal sanitario, apoyo inadecuado de la comunidad, satisfacción
inadecuada del cliente con los programas, plan inadecuado de evaluación, ¿no? Eso han colocado en riesgo. Acá tengo, como dice, factores de riesgo, pero todavía no tengo el evidenciado por, ¿no? O sea, no tengo la característica definitoria. Susceptible de un manejo insatisfactorio de los problemas. Es decir, todavía no tengo la problemática, ¿no? De una, por ejemplo, una alta prevalencia de enfermedades crónicas. Todavía no. Tengo factores de riesgo, ¿no? Entonces ahí voy a utilizar también, por ejemplo, diagnósticos de riesgo, ¿correcto? Entonces, recuerde, tenemos diagnósticos familiares, individuales, tenemos diagnósticos que nos hablan del autocuidado. Ojo, que este de autocuidado, por ejemplo, no es el único, ¿no? Cuando nosotros vemos dentro del dominio 4, el dominio 4 hay disminución de la capacidad de bañarse, disminución de la capacidad de vestirse, ¿no? De alimentarse, el aseo, etcétera, ¿no? Hay un síndrome de disminución de la capacidad del autocuidado. Voy a un ratito a dejar de compartir para proyectarles ese porque también quiero que conozcan dentro de los diagnósticos de enfermería estos diagnósticos de síndrome, ¿ya? Porque los diagnósticos de síndrome también son muy pocos dentro del síndrome y por eso es importante que también los vean, ¿no? Mm, mm, un momento, un momento. Ujú, ahí está. Voy a ver la página de ese de síndrome, ¿ya? Para que lo puedan ver, porque así nomás no, realmente no existen muchos. Acá está. Ujú, ya. Ujú. El de síndrome es de la página, el de síndrome del dominio 4 es de la página 404. Quienes tienen su NANDA también lo pueden ir viendo, ¿no? Es del 404. Acá está, riesgo de síndrome. Lo voy a tomar captura de todo, ¿ya? Para que lo puedan conocer completo. Estoy tomando captura de todo este diagnóstico porque acá está. Ya, recuerden, a ver, sé que anteriormente conocíamos que los diagnósticos eran diagnósticos reales, ¿correcto? De riesgo ya. No se denominan así, ojo, y eso ya es una denominación antigua. ¿Cómo se denominan ahora? A ver, ¿quién conoce cómo se denominan ahora? ¿Cuál es su denominación actual de los diagnósticos? ¿Cómo se llaman ahora? Ya quien utiliza, ustedes entran a un curso donde digan diagnósticos reales, diagnósticos de riesgo, diagnósticos de promoción de la salud y los síndromes que son muy pocos, pero eso está incorrecto. O sea, eso ya es una denominación antigua. ¿Cuál es la denominación que lanza ahora Nanda con el 2024-2026? ¿Cuál es? A ver, ¿quién ha escuchado? ¿Quién conoce? Ya, voy a proyectar. Muy bien, excelente. Así es, Marlene. Muy bien. Diagnósticos enfocados al problema. Esa es la denominación actual dentro de NANDA, ¿no? Diagnósticos enfocados al problema. Continuamos con los diagnósticos. Estos diagnósticos enfocados al problema son diagnósticos que nacen de, obviamente, para diagnosticar respuestas humanas. Luego tenemos cuáles, los diagnósticos de promoción de la salud. Continuamos con los diagnósticos de riesgo y también, por último, el síndrome. Vamos a ver uno síndrome porque el síndrome es muy particular que no así nomás estamos viendo, ¿no? Disposición para mejorar autogestión. Acá está, este es. Acá lo copié. El riesgo de síndrome de disminución. Ese es el riesgo de síndrome. No, ya bueno. Ese es el de riesgo de síndrome. Un ratito. Yo quería ver el de síndrome. El de síndrome porque quiero que identifiquen, hay puntuales casos de síndrome, no son muchos los diagnósticos de síndrome, ¿ya? Igual el que les he colocado lo voy a dejar porque es el de
El de riesgo, quiero que también entiendan que el de riesgo no tiene características definitorias y por lo tanto eso es lo que lo va a lograr clasificar como tal, como un diagnóstico de riesgo nada más, ¿no? Es un diagnóstico, mejor dicho, potencial, que tengo que igual estar pendiente en mi paciente porque tiene factores de riesgo, pero que todavía lo puedo clasificar como todavía un diagnóstico así, por eso de riesgo. Y está, aquí está. Un ratito que mi computadora a veces cuando hago captura de pantalla, a veces como que salen un poco pixeleados. Eso es un error que vino de la computadora desde que la compré y no pude hacer el cambio. Y hasta ahora se ha quedado ahí. Bien, ahora sí. Ya, ahora sí. Había copiado el diagnóstico de riesgo del síndrome. Este es el de síndrome. Y no así nomás no hay muchos diagnósticos de síndrome dentro de NANDA, ¿ya? Que hablen, por ejemplo, estamos viendo todo lo que corresponde a diagnósticos relacionados a la teoría de Boring, ¿ya? Y ya hemos visto a lo largo del curso del diplomado que hay varios, ¿no? O sea, realmente hay varios diagnósticos sustentados en muchas de las teorías de enfermería. Ahora vamos a ver algunos sobre autocuidado. Por ejemplo, acá el síndrome de disminución de la capacidad de autocuidado. Punto importante, definición. ¿Qué cosa es? Descenso del desempeño independiente de múltiples, ¿no? Actividades de la vida diaria. ¿Ok? Acá hay varias cosas. ¿Cuáles son las características definitorias? Muy importante. Cuando la persona, ojo que cuando hablamos de síndrome, ¿qué significa? Conjunto de síntomas. Por lo tanto, dice en las múltiples, ¿ya? O sea, no es una sola, tiene que haber más de una afección. Es decir, la persona tiene que tener una disminución de la capacidad para bañarse, más alguna otra de acá. Vestirse, alimentarse o la de aseo o la capacidad para ir al inodoro, ¿correcto? Acá tienen que ser de dos a más, porque para que sea un síndrome, ¿correcto? ¿No? Factores relacionados. Acá esto es el evidenciado por las características definitorias, ¿no? ¿Cuál es el factor relacionado? El factor relacionado, la etiología, la causa es, por ejemplo, ansiedad, disminución de la motivación, ¿no? Acá, por ejemplo, no, acá está el evidenciado, pues no hay que volver. Acá, deterioro del confort físico, movilidad física, deterioro del equilibrio postural, ¿no? Y hipotonía muscular. ¿Qué es lo que dice en términos estrictos, digamos, que es un diagnóstico de síndrome? ¿A qué se refiere con diagnósticos de síndrome? Cuando hablamos de diagnósticos de síndrome, ¿a qué hace referencia? A ver. Dice, un juicio clínico con respecto a un grupo específico de diagnósticos, ¿no? Si ustedes se percataban, yo les decía que en el dominio 4 existen varios tipos de diagnósticos en la clase 5 relacionados a autocuidado, ¿no? Entonces el síndrome es un conjunto, básicamente, un grupo específico de diagnósticos de enfermería, o sea, agrupa, que van a ocurrir de manera conjunta. En el dominio 4, clase 5, había disminución de la capacidad de bañarse, disminución de la capacidad de vestirse. Acá, miren acá, estos son diagnósticos. Esta codificación que tiene acá son diagnósticos. Estos son diagnósticos. ¿Y qué es un síndrome? El conjunto. Entonces, cuando dos a más, en este caso, diagnósticos, porque estos son diagnósticos, se presenta y hablamos de un síndrome. ¿Correcto? Si mi paciente no se puede vestir, no se puede bañar, no se puede asear, ¿qué diagnóstico le corresponde? ¿Le corresponde el de disposición para mejorar las habilidades de autocuidado o le corresponde el de síndrome? A ver, ¿cuál le corresponde? ¿Cuál le corresponderá? ¿Síndrome o solamente el de disposición para habilidades del autocuidado? Si tiene tres que le he mencionado. Bañar, no se puede bañar, no se puede vestir y no se puede asear. ¿Qué diagnóstico de enfermería le coloco? ¿Síndrome o el de disminución para mejorar las habilidades del autocuidado? ¿Cuál le corresponderá? A ver. Bien, correcto, Marlene. Síndrome, ¿no? Síndrome. Entonces acá, si tenemos un diagnóstico también de síndrome. Si mi paciente no puede realizar
¿no? Más de dos actividades, ya hablamos de un descenso en el desempeño independiente de múltiples actividades de la vida diaria, lo que cumple con, en este caso, la definición de síndrome, ¿correcto? Población de riesgo, personas con una hospitalización prolongada, adultas mayores, ¿no? Personas adultas mayores, problemas asociados. ¿Qué puede pasar en estas personas adultas mayores? Comorbilidades significativas, ACV, heridas y lesiones, enfermedades neuromusculares, deterioro musculoesquelético en personas con enfermedades de trastornos mentales, ¿correcto? Entonces, si usted se percata, es claro, NAND es claro. ¿No? Y no es tan difícil utilizarlo. Es una cuestión a veces de, ahora ojo que al inicio, como dice, es leer, es un poco tener este cuidado, ver qué características calzan, conocer a mi paciente. La valoración es uno de los aspectos más densos dentro de NANDA. Los diagnósticos se hacen más sencillos, sobre todo cuando lo hago rutinariamente, ¿no? Lo empiezo a utilizar rutinariamente, ¿correcto? Luego se hace tan sencillo, pero es una cuestión de hábito, ¿correcto? De utilizarlo constantemente. Bien, hay un riesgo de síndrome también, en la cual ya no tenemos características definitorias, tenemos solo factores relacionados. Los factores relacionados para que considere que mi paciente para que yo considere que mi paciente tiene un riesgo de un síndrome, es que mi paciente, por ejemplo, tenga disminución de la motivación, deterioro del confort físico, descuido personal, ¿no? Hipotonía muscular, etcétera, ansiedad, etcétera. ¿Por qué? Por todos estos problemas asociados similares a lo que hemos visto anteriormente. Pero todavía él se puede asear, todavía él se puede bañar, todavía lo puede hacer. Porque es riesgo, ojo, riesgo, ¿no? Pero ya voy viendo que él me va diciendo de que obviamente ya lo veo un poco como que em, ya lo veo con cierta debilidad, ya lo veo que se está descuidando en su aspecto personal, ya lo veo que no quiere realizar actividad, ¿no? Ya veo que también va perdiendo el tono muscular, ¿correcto? Entonces ya me voy percatando que este paciente en cualquier momento me va a hacer un síndrome de disminución de la capacidad del autocuidado, ¿correcto? Entonces ese es mi diagnóstico de enfermería. ¿Correcto? Recuerden, estas son las etiquetas diagnósticas y yo luego armo mi diagnóstico de enfermería, ¿no? Entonces, si ustedes se percatan, yo les había mencionado, me parece también, acá hay un juicio emitido. ¿Por qué son importantes los diagnósticos de enfermería? Porque emiten juicio. ¿Cuál es el diagnóstico acá, por ejemplo? Vamos a verlo acá. ¿Cuál es el juicio acá? Esta es mi etiqueta. Ah, perdón, lo pasé. Ahí está. Esta es mi etiqueta diagnóstica, ¿no? Disposición para mejorar la capacidad del autocuidado. ¿Cuál es mi juicio? ¿Cuál es mi juicio acá? Tengo disposición para mejorar la capacidad del autocuidado. ¿Qué es lo que yo estoy? Porque si ustedes no se han percatado, en Nanda, cuando crea las etiquetas diagnósticas, o sea, no son como títulos, ¿no? Sino realmente están emitiendo un juicio, porque parten de características definitorias, ¿no? O factores de riesgo para el caso de los que corresponden a riesgo, ¿no? ¿Cuál es mi juicio acá? Que hay una disposición para mejorar la capacidad del autocuidado. ¿Correcto? Ese es mi juicio. ¿Cuál es el juicio? Vamos a salir de acá. ¿Cuál es el juicio acá, en esta etiqueta? A ver, ¿cuál es el juicio? Miren que estoy hablando de esto porque oren también, recuerden que lo que yo voy a valorar, a diagnosticar, tiene que ver en qué medida enfermería suple, ¿correcto? Enfermería va a llegar también a complementar, ¿no? ¿Cuál es mi juicio en autogestión de la salud ineficaz? El juicio es como lo que tú dices, como tu crítica, ¿no? Mejor vamos a decirlo así, como una crítica. ¿No? Cuando tú dices ya, emite un juicio, tú dices sí o no y sustentas, ¿no? Por ejemplo, yo digo, esta, esta, esta planta está saludable, tu juicio sería, por ejemplo, esta planta la veo deshidratada, toda, ¿no? Flácida la plantita, ¿no? Por ejemplo, mi juicio sería, es una planta que está vivaz, hermosa, es un juicio, ¿no? ¿Cuál sería el juicio acá? Autogestión de la salud ineficaz. ¿Cuál sería mi juicio? A ver. ¿Cuál sería el juicio ahí?
por decirlo así, mi crítica. Ahí viene el poder de los diagnósticos, de las etiquetas diagnósticas. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en que usemos los diagnósticos de enfermería codificados? No solo porque el hecho de que estén codificados nos hace entender lo mismo que el médico que tiene su CIE-10, que tiene su codificación internacional. Nosotros, nada nos permitiría estar a ese mismo nivel, tener también nuestra codificación de diagnósticos, ¿no? Correcto, muy bien Jocelyn, muy bien Sofía, así es, ineficaz. Si no nos damos cuenta que las etiquetas diagnósticas no solo son, como dice, frases, ¿no? Pequeños títulos, subtítulos que ya está y lo pongo, no, es que están trayendo de fondo algo importante que tú realizas como profesional de la salud, un juicio. ¿Cuál es el juicio? Es justamente lo han mencionado, ineficaz. Yo podría preguntarle a una persona sobre qué opina de la salud de mi paciente. Entonces, si me va a decir un montón de cositas, ¿no? Buenas, malas, etcétera. Entonces, pero yo voy a emitir, así como esa persona es capaz de emitir, como dice cualquier otra persona de paciente, yo lo voy a emitir desde un sentido de mi conocimiento. ¿Por qué yo voy a decir que es ineficaz? Basado en A, B, C, D, E. ¿Correcto? Porque mi paciente no tiene adherencias, no acude a sus citas, etcétera. ¿Correcto? Eso es mi juicio y ese es el poder de los diagnósticos de enfermería, que están emitiendo juicios, juicios de un profesional de la salud que está viendo al ser humano desde un sentido holístico, que en este caso Oren está centrándose ¿dónde? En la capacidad de autocuidado. ¿Correcto? Entonces acá encontramos que Nanda está emitiendo un juicio acerca de la capacidad de autocuidado que para Oren era algo más amplio. Ojo, Nanda lo reduce a autogestión y aparte autocuidado. Autogestión trasladado a la parte terapéutica, al manejo, al control de la enfermedad. Y para Oren, perdón, Nanda, la autogestión perdón, los autocuidados se refieren más a qué? Al aspecto de las actividades de la vida diaria. Pero, pero para Oren era todo, ¿no? Para Oren era todo. Autocuidado englobaba lo que hoy, para Oren, digamos, era englobar todo y Nanda hoy lo separa en autogestión de la salud y lo separa en autocuidado. Haciendo referencia a que autocuidado tiene que ver con las actividades de la vida diaria, con la capacidad de realizar actividades de la vida diaria y autogestión de la salud como algo más macro que tiene que ver con la adherencia terapéutica, con el control de la enfermedad. ¿Correcto? Entonces, sobre todo las crónicas que son más difíciles, entonces, finalmente, si bien hoy está dividido, para Oren era en general, era autocuidado en general. Y por lo tanto, estos diagnósticos están haciendo algo muy importante, que es emitir un juicio. Gracias a ese juicio es que yo voy a, obviamente, a darme cuenta de mi característica definitoria, de mi factor relacionado y lo más relevante, en base a este juicio voy a realizar intervenciones de salud, ¿correcto? Ya sea teniendo como sujeto de cuidado al individuo, ya hemos visto que hay familia y que hay también comunidad, ¿correcto? Entonces es muy importante tener noción de que Nanda nos permite realizar esto, ¿correcto? Nanda nos permite realizar justamente añadir este grado científico, este grado de también sistematizar, ordenar nuestros diagnósticos de enfermería, ¿correcto? Porque eso sí, el utilizar un código diagnóstico internacional como los que tienen el código diagnóstico de enfermedades como los médicos, eso permite sistematizar que todos hablemos el mismo idioma, por decirlo en enfermería, ¿no? Bien, esos son los que hemos estado viendo. Ahora sí podemos tener claro que nuestro Nanda trabaja individuo, familia y comunidad. También tiene diagnósticos incorporados dentro del NANDA. Hay códigos de diagnóstico, hay etiquetas diagnósticas que están relacionadas justamente a lo que Oren concepcionaba como autocuidado, que ahora corresponde a gestión de la salud, em, individual, familiar o comunitaria, más lo que corresponde a autocuidado hoy en Nanda, que sí Nanda lo separa, ¿correcto? Pero para Oren era todo, ¿ya? Bien. Hasta ahí. Consultas, preguntas, ¿todo claro?
Ah, perfecto. Miren, recuerden que en general nosotros tenemos que siempre utilizar los que corresponden a dominios o patrones. A ver, ¿qué tenemos que utilizar sí o sí? Yo sé que si bien Nanda está dividida en dominios, es un error realizarlo en dominios, ¿ya? Siempre se hace en patrones, en patrones. Así, los patrones funcionales ¿de quién? Del Marjorie Gordon, ¿no? Entonces necesitamos realizarlo con ello. Ahora, obviamente, estas preguntas van a variar. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo estoy viendo comunidad y yo estoy viendo, por ejemplo, lo relacionado a un programa, ¿no? Porque ahí el diagnóstico era, a ver, vamos a regresar. El diagnóstico era, ¿dónde está? Comunitario, comunitario, autogestión, ¿dónde se fue? Familiar, ya, comunitario. Por ejemplo, acá a nivel comunitario está centrándose en que las características definitorias, porque ustedes cuando recopilan dentro de lo que es una fit, o ustedes cuando recopilan en la valoración, ustedes recopilan características definitorias, ¿correcto? Ustedes recopilan características definitorias, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos viendo un paciente y recopilamos datos según los patrones funcionales, estas son características definitorias, que cada una, vamos a poner que yo recolecto 20 características definitorias. Estas 20 van a calzar, por ejemplo, en 8 diagnósticos. Algunas van a compartirse, ¿no? Entonces, pero van a ir a los diagnósticos que yo estoy teniendo, porque todos mis diagnósticos y todos son enfocados al problema, todos tienen sus características definitorias, ¿correcto? Y por ahí seguro algunos más habrá, dos más por lo menos que siempre hay de riesgo, ¿ya? Pero por eso yo cuando tenemos patrones funcionales de Marjorie Gordon, sacamos, son un montón, o sea, son un montón de preguntas que yo tengo que obtener. Por eso cuando los estudiantes me dicen, no encuentro más diagnósticos, yo digo, no, o sea, por lo menos tienes que sacar tus 8 diagnósticos y vas a encontrar si tú realizas una valoración completa. Ahora, ¿qué pasa con comunidad? Con comunidad, obviamente, no he visto una ficha estandarizada propiamente de comunidad, pero yo tengo que verificar qué cosa. Acá me puedo guiar de mis características definitorias. ¿Qué hablan mis características definitorias? ¿No? Tendría que elaborar un instrumento o que esté centrándose en qué, en programas, en poder identificar la problemática. ¿No? La problemática persistente dentro de una comunidad. Por ejemplo, uno de los instrumentos que me puede servir a mí para sacar información de esto vendría a ser el ASIS, ¿correcto? Recuerden que el ASIS local, uno, saca el perfil epidemiológico, dos, consensua con la población, da opiniones de la población, ¿no? Recoge opiniones. El ASIS local ojo, no es solamente estadísticas, ¿ah? Eso es el ASIS regional, el ASIS nacional. Nuestro ASIS de Perú, por ejemplo, es estadísticas, ¿no? Datos estadísticos, todo, aspectos sociales en general. Pero el ASIS local, ustedes busquen el ASIS local, em, y van a ver en la parte metodológica, porque hay un documento técnico de la metodología de cómo se realiza el ASIS local. El ASIS local recoge la opinión de las personas, recoge la opinión de la comunidad, recoge básicamente la percepción, por ejemplo. Entonces yo de ahí puedo sacar de repente algunas nociones, si es que no yo hago mi sondeo con la población, si es que no me toca a mí hacer básicamente, no identificar cuáles son mis actores sociales importantes dentro de mi comunidad. Por ejemplo, si yo tengo una comunidad étnicamente diferente, por ejemplo, estoy en Loreto, en la selva, el Apo. Si sé que vive, o sea, sé, perdón, que tengo una comunidad que vive, digamos, que vive propiamente su cultura, es decir, que tiene sus costumbres, sus creencias, es parte de una etnia. Entonces también me toca, también dentro de esta recopilación de información que yo voy a hacer, considerar a los agentes de medicina tradicional, a los agentes comunitarios, al APU le voy a preguntar qué autoridades usted cree que deban ser parte de mi evaluación. Mire, yo estoy haciendo una, este,
estoy analizando el por qué todavía tenemos gran cantidad de personas hipertensas. Entonces, me interesa saber por qué no asisten al programa, por qué las personas, digamos, en un sentido preventivo, no quieren participar de las campañas, desde un sentido de control, si me voy a enfocar en mis pacientes que ya son hipertensos y que no me van a mi programa, entonces voy a decirles, ¿no? Yo quiero saber por qué mis pacientes que tienen presión alta no me quieren asistir a la presión, al programa de control de hipertensión. ¿Por qué también no me van regularmente a recoger sus medicamentos? Entonces yo quiero conocer qué es lo que pasa. Al APU le voy a comentar y la puedo decir, mira, yo considero que de hecho que tienen que incorporar la gente en medicina tradicional. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Ustedes van a estar investigando y se van a percatar al recolectar la información. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? Miren sus características definitorias. Tus características definitorias de acá están hablando de que hay problemas de salud en la población, que el programa no elimina las problemáticas, que el programa no mejora el bienestar, que el programa no termina previniendo la enfermedad, que el programa no reduce los problemas de salud. Entonces, si esa es su característica definitoria, ¿cuáles deben ser sus preguntas? De ahí ustedes pueden sacar de las características definitorias, pueden sacar qué cosa, las pueden armar sus preguntas que vendrían a ser parte de su ficha de valoración. Tranquilamente, comunitaria, ¿correcto? Comunitaria. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes van a preguntarle ahora sí a la comunidad por qué no va. Les pueden, ahora, ¿por qué digo que tienen que ir los agentes de medicina tradicional? Porque ustedes se pueden enterar que los pacientitos de sus y pacientes hipertensos o diabéticos, por ejemplo, no están yendo a recoger su medicina porque ellos están tomando otra medicina tradicional. ¿No? Porque ahora les ha dicho el chamán, el curandero, etcétera, que esto les va a hacer mejor. Y ellos, a veces sugestionados por lo por el tema de la creencia, ¿no? Y todo, dicen, sí, yo me siento mejor. ¿Correcto? Les tomamos la presión. ¿Cómo le decimos que su presión no demuestra lo mismo, ¿no? Usted se sentirá de repente un poco mejor, no coincide con lo que su presión está aumentando, ¿no? Y hay que explicarle, ¿no? De todo el impacto que tiene eso a nivel cardiovascular, de riesgo de un accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, eso es algo que hay que elaborar. No existen tampoco, por ejemplo, en la universidad donde yo enseño, sí existe el de valoración individual. O sea, han consensuado ante todos los docentes, han armado una ficha de patrones funcionales con un conjunto de preguntas que recoge básicamente todos los patrones funcionales, ¿no? Pero para comunidad no hay, para familia no. ¿Correcto? Entonces ahí, por ejemplo, encontramos perfectamente, digamos, esta oportunidad de poder realizarlo. ¿Y cómo lo voy a realizar? Basando en mis características definitorias. No es tan difícil, es basarse en las características definitorias. El individual es muy macro, es sumamente grande. Tiene, tiene, por ejemplo, en la clase anterior veíamos las escalas, ¿no? ¿Qué escalas de medición voy a utilizar para ver, por ejemplo, dolor, etcétera? Ya, eso tiene, por ejemplo, el individual, que es por eso digo que es macro. En cambio, el comunitario me voy a guiar cómo son mis diagnósticos, ¿no? Mis características definitorias están hablando de la efectividad de un programa, la efectividad de un programa. ¿Qué cosas afectan la efectividad de un programa? ¿No? Entonces, en el aspecto familiar, vamos a irnos a riesgo. No, riesgo no. Autogestión de la... El de riesgo no lo pasé. El familiar le puse riesgo nada más. A ver. Comunitario, sí, ¿no? A ver, vamos a ver un ratito para proyectarles el de familia. Familia. Gestión familiar, ya, 231, la 231. Gestión de la salud familiar ineficaz, no de riesgo, porque el de riesgo no tiene características definitorias. En cambio, el de gestión de salud familiar tiene síntomas depresivos del cuidador, ¿ya? Sobrecarga de cuidados, disminución de la atención de la enfermedad. Entonces, yo con estas características tranquilamente puedo armar un instrumento. Por ejemplo, si yo voy a enfocarme miren, la definición de gestión de la salud familiar ineficaz es manejo insatisfactorio de los síntomas, del régimen terapéutico y de los cambios del estilo de vida que resulta insatisfactorio para alcanzar los objetivos de salud específicos de la unidad familiar. ¿Correcto? Entonces, yo, por ejemplo, si ya tengo síntomas depresivos del cuidador,
¿no? Entonces yo voy a tranquilamente buscar un instrumento, ¿no? Googlear un instrumento, instrumento para medir depresión en el cuidador. Voy a ver, de repente hay uno internacional, nacional y puedo utilizarlo. ¿Correcto? Puedo utilizarlo. Ojalá estuviera adaptado a Perú, o sea, ya se hubiera probado que es lo ideal. ¿Correcto? Ojalá. Eso sería lo ideal. Pero si no, puedo también tomarlo y para poder armar como una ficha de poder recolectar todos los datos y me sirvan para las características definitorias, ¿correcto? Que pueden ser importantes a considerar y que son relevantes, ¿por qué? Porque mi intervención tiene que estar ajustada, obviamente, a esta realidad, ¿ya? Mientras más claro tenga yo mis características definitorias que pueden ser muy particulares en una comunidad en respecto a otra, eso es muy importante para lo que corresponde a la intervención. Más ajustadas van a ser mis intervenciones a la realidad. Bien, entonces, eso, muy buena pregunta acerca de si existen para comunidad familiar. Repito, no existe, pero eso no nos quita de que es una oportunidad de que podamos crearlo, ¿no? Y no es tan difícil porque nos basamos en las características definitorias, ¿ya? Muy bien, la evaluación. ¿Qué dice Oren de cómo tenemos que evaluar? Bueno, tenemos que ver los criterios de evaluación que podemos considerar cuando hablamos de autocuidado, porque es lo que ve básicamente Oren, es verificar si el déficit de autocuidado disminuyó o se resolvió. Entonces, el paciente ahora puede realizar actividades por sí mismo, necesita ayuda, este, menos ayudas que antes. Cumplió los requisitos de autocuidado, los universales de desarrollo, del de desviación para la salud, ¿no? Tenemos que ver. De nada, no hay problema. Y otro, el tipo de asistencia de enfermería, ¿no? Puede pasar de totalmente compensador a apoyo educativo nada más. O sea, puede dejar, recuerda que tenemos totalmente compensador, parcialmente compensador o solo apoyo educativo. Por ejemplo, podemos dejar de ser totalmente compensadores a solo educar, ¿no? Se redujo la dependencia. Eso es lo que yo me voy a preguntar. Para Oren es importante porque recuerden, Oren decía, el autocuidado requiere ese grado de independencia. Pero obviamente conocemos que existen patologías, enfermedades que no van a permitir darle ese grado de independencia al paciente. Acá va la importancia de esta gestión de salud familiar ineficaz. Qué importante es también, por ejemplo, este es el cuidador, por ejemplo, ¿no? Acá, ¿quién va a suplir? No va a ser, el país no va a vivir en el hospital. ¿Quién lo va a suplir? Va a estar un tiempo ahí en ese proceso que obviamente se recupera el paciente, sale y va a casa. ¿Quién va a suplir en este caso, quién va a dar este grado de totalmente compensado o compensador de apoyo? Ya no va a ser la enfermera. Vamos a educar al cuidador para que él logre brindarlo, ¿no? Es decir, si es un paciente, por ejemplo, que no se puede dar abasto en términos de el autocuidado, de lavado, alimentación, lo va a hacer el familiar o el personal que de repente contrate, ¿correcto? Y es importante, por ejemplo, ahí ver el tema siempre de la gestión de salud familiar. Recuerden, Nanda también no solo contempla diagnósticos para el paciente, para la misma familia, por ejemplo, para el cuidador. ¿No? También contempla diagnósticos para el cuidador. Eso es también relevante entenderlo. O sea, por eso yo cuando me hacen PAI y me traen tres y dicen no puedo hacer más, a veces me piden que les asesore con profesor de atención de enfermería y yo le digo, solo tres he encontrado, profesora. No, algunos son estudiantes que han llevado conmigo el proceso de atención de enfermería porque nosotros llevan varios, uno, dos, nivel uno, nivel dos. Entonces de repente me dice, solamente encuentro dos diagnósticos. Imposible, digo. O sea, tu valoración hay algo que está faltando porque de verdad no la has hecho completa. Porque si tú me usas los 11 patrones y que solo esta persona tenga dos, hasta una persona sana le puedo sacar, le puedo procesar diagnósticos de enfermería. Claro que sí, porque obviamente tienes ¿qué cosa? Diagnósticos de riesgo, ¿no? Entonces, ninguna persona tiene pues una salud perfecta, o si la tiene, por ejemplo, de repente a nivel física, la mental, la familiar, ¿correcto? Entonces, de todas maneras, el manejo de estrés, o sea, siempre hay diagnósticos de enfermería. Solamente eso me está hablando de que tu valoración no ha sido completa o de que tu capacidad de ver a la persona de forma holística no es correcta.
Te falta ver a la persona de manera holística para que tú encuentres tus diagnósticos, porque tendrías que encontrar por lo menos 8 diagnósticos en una persona con una patología. Sana puedes encontrar hasta 5, ¿no? Sí, incluso de riesgo también. ¿Correcto? Porque siempre hay aspectos, recuerden que el Nanda está viendo a la persona de manera holística, ¿no? Entonces siempre por ahí hay un montón de diagnósticos de riesgo en básicamente en todos los dominios. Entonces vamos a encontrar sí o sí. Bien, acá tenemos, por ejemplo, indicadores. Si mi indicador es conocimiento del autocuidado, mi resultado esperado, ¿qué va a ser? Que el paciente explique correctamente su autocuidado. Paciente o el cuidador, ¿no? Conducta observable que realicen la técnica de forma completa. Por ejemplo, si a mí me interesa un paciente que, o por ejemplo, oncológico, ¿no? Y que yo quiero que prevenga infecciones, le voy a dar el lavado de manos correcto. Por eso tengo que verificar la técnica. El estado de salud, mejora clínica o que sea estabilizado, ¿no? La autonomía, disminución del apoyo requerido, ¿no? De repente el paciente ingresó con sonda nasogástrica, el tiempo va mejorando, sale de UCI, va a hospitalización y ya puede obviamente deglutir, pasar alimentos, empezó obviamente paulativamente y ahora ya lo puede realizar por sí solo, ¿correcto? Eso es. Bien, hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro? Vamos a pasar a un caso comunitario. A ver, para que realicen sus preguntas, sus consultas. Con ustedes voy a hacer lo que es la valoración y el diagnóstico ya está igual todo desarrollado, el caso, para que ustedes lo tengan, pero quiero que ustedes logren poder captar cuáles serían los aspectos a poder considerar dentro de la valoración. Recuerden, el punto esencial, crítico de todos es la valoración, porque ahí es donde llegan a diagnóstico y dicen, no tengo diagnósticos, y es porque la valoración no ha sido holística, no ha sido completa. ¿Correcto? Entonces, a veces lo hacemos, intentamos guiarnos de algún modelo, ¿no? Entre comillas, completa, pero, o sea, más allá de ese modelo, debería ser que todo se contemple, todo lo holístico, la familia, lo aspecto mental, la parte de su capacidad de relacionarse, ¿no? Recuerden que salud es un sentido de bienestar y bienestar es sumamente amplio, ¿no? Entonces, necesitamos que la valoración es nuestro talón de Aquiles a veces, ¿no? Y es el punto lamentablemente más crucial dentro de un proceso de atención de enfermería, ¿no? Bien, consultas, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí para poder empezar con el caso comunitario? Y con esto estaríamos cerrando. Bien, consultas, preguntas, ¿todo claro? Entonces empezamos con este caso. Veamos. Asentamiento humano urbano marginal. Núcleo, familia nuclear ampliada. Vivienda tiene un material precario, acceso limitado a agua potable. Servicio de salud pertenece o está adscrito a un 1-3. Hay un programa de estrategias sanitarias de enfermedades crónicas. Eso es el contexto comunitario. Aquí está inmerso una persona, un varón de 65 años, que es comerciante informal, que sufre de hipertensión arterial no controlada, que tiene sobrepeso y sedentarismo. El apoyo familiar es limitado y que asiste a sus controles de manera irregular. A ver, ¿qué cosa de lo que he mencionado? Vamos a colocarlo aquí en el chat. ¿Qué cosa de lo que he mencionado a ustedes les parece o les llama la atención como para seleccionarlo o para tenerlo en cuenta en mi valoración? ¿No? Que yo debo decir esto. Recuerden que la valoración recolecta un montón de datos, de los cuales yo tengo que separar aquellos que son, y para eso requiere un pensamiento crítico, requiero saber, por ejemplo, esto es comunitario, pero para lo que es, por ejemplo, sobre todo, y eso también ahí es donde también cae mucho, cuando es a nivel hospitalario. El no conocer valores normales, el no conocer lo que es patológico de lo normal, ahí es donde hay dificultad. Y eso requiere pensamiento crítico. En el caso de los procesos de atención de enfermería hospitalarios requieren saber la enfermedad, o sea, requieren saber la patología, la historia natural de la enfermedad para que puedan, como todos, encajarse, relacionarse.
¿no? Entonces, esa es una también de las problemáticas dentro de la valoración. Entonces, yo de aquí, de toda esta información, tengo que separar qué es lo que está ok, qué es lo que no me llama ninguna atención, no es un signo, por decirlo así, acá sería, bueno, se considera, no es un elemento alarmante, ¿correcto? O sea, a mí no me, por ejemplo, el hecho de que tenga una familia nuclear ampliada, si no me dice nada más de la familia, ok, ¿no? Que viva, por ejemplo, a ver, que tenga adscrito a un centro 1 3, ok, ¿no? Está bien, ¿no? No me está hablando, no me ha añadido nada de que el centro 1 3, por ejemplo, no hay recurso humano, etcétera. Ahí sí, ¿no? Si no, ahí sí me va a llamar la atención. Pero en este caso no lo está haciendo. Y por lo tanto, voy a decir que hay algunas cosas que están dentro de lo normal y otras que me van a llamar la atención, ¿correcto? Y que tienen que ser considerados en mi valoración. ¿Qué cosa? A ver en el chat, vamos a dar 3 minutos para que ustedes me coloquen todo aquello que ustedes consideran debe ser llevado a la elaboración de diagnósticos, ya sea de riesgo o también sean, recuerden, enfocados al problema, ¿no? ¿Cuál será? Pueden haber también diagnósticos de promoción de la salud, ¿no? Bien, muy bien, Jocelyn por ahí nos menciona, a ver, ella ha seleccionado, vamos a borrar todo y vamos a colocar así con rojito, ¿no? Hipertensión arterial no controlada. Muy bien, esto, correcto, nos llama la atención. ¿Qué más? Antecedentes de sobrepeso y sedentarismo, bien. Hipertensión también coincide no controlada. ¿Qué más me llamaría la atención acá? Muy bien. Controles irregulares, perfecto. ¿Qué más? Todos con sus audios. ¿Qué más? A ver. Recuerden que para participar pueden levantar la manito, ¿ya? Pero cuidado con los audios. O pueden intervenir, pero mientras lo comente, lo primero que inicien es mencionar profesora, ¿no? Considero que también, ¿no? Para poder saber que están aperturando su audio para temas de participación y no por un incidente o accidentalmente se activa el audio, ¿ya? Bien. ¿Qué más? Nadie dijo del apoyo familiar limitado. ¿Qué pasó? El apoyo familiar limitado también, ¿correcto? Claro, su red de soporte, correcto. Ya, pero no le he visto por acá que diga. Ujú. Creo que la mayoría coincide con estos 4 elementos, ¿no? Ya. ¿Qué más? Vivienda, material precario, acceso limitado a agua potable. Ujú. De riesgo pueden haber varios. Recuerden que recuerden, no se centren en la enfermedad. ¿Cuál es el error grave de un proceso de atención de enfermería?
solo centrarse en la enfermedad, ¿ya? Ustedes nosotros no, a veces estamos viendo no propiamente a la salud pública, sino estamos viendo a la enfermedad. Salud pública, no enfermedad. Entonces, por lo tanto, no se centren solo en la enfermedad. Céntrense en qué, ¿no? En todos los determinantes sociales de la salud. Ujú. Vivienda precaria, acceso limitado a agua potable. Yo no solamente voy a hacer diagnósticos relacionados a su hipertensión, porque ya eso es una enfermedad, ¿correcto? Sino también tengo que, uno, en el control de la enfermedad, ¿correcto? De los otros factores de riesgo que tiene, de qué cosa, también de los determinantes sociales de la salud, ¿correcto? Tengo que tener en consideración ello. También, no se vayan a olvidar. Nosotros no nos centramos en enfermería, no se centra en la enfermedad. Nosotros tenemos, recuerden, nosotros, ¿qué hacemos? Cuidado. El médico cura. ¿Qué cosa? La enfermedad. Enfermera, cuidado, cuidado. No es curar, ¿correcto? El médico receta, el médico da tratamiento. ¿A qué? A una enfermedad. Nosotros no curamos. Nosotros cuidamos, que es todo, implica, obviamente implica dar el tratamiento que el médico indica, correcto. Indica X tratamiento, nosotros buscamos la adherencia, lo damos por las diferentes vías de administración, pero nuestro sentido no es solamente ese pedacito que es curar, sino es todo, es cuidado, desde la prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, ¿correcto? Por eso no nos centremos en la enfermedad, sino en la salud pública. Correcto, y la salud pública implica, ya tengo un paciente que está con una patología, correcto, pero también hay otros determinantes sociales de la salud que me van a preocupar a mí, correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tal como ustedes han visto, tenemos que dividirlo. ¿En qué? En requisitos universales que estén alterados, en requisitos de desarrollo y en desviación de la salud. Miren acá, hemos dividido tal como Oren lo mencionaba. Entonces, eso para que vean la aplicabilidad incluso en el aspecto de valoración, ¿no? Alimentación inadecuada es parte es de un requisito universal, pero que está alterado. Porque esta persona, para que tenga hipertensión, ¿qué tiene que tener? Un alto consumo de sal, puede ser también grasas, ¿no? Pero sal sí o sí, ¿no? Porque por algo llegó la hipertensión. Ahora, digo grasas, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene el paciente? ¿Qué tenía? ¿Quién recuerda? ¿Qué tenía el pacientito? ¿Por qué tiene que tener un alto consumo de grasas, carbohidratos, etcétera? Ya no le he puesto carbohidratos porque ya ahí tendríamos otro problema añadido, que es la diabetes, ¿no? Pero sí o sí tiene que haber una inadecuada dieta. ¿Qué tiene el paciente? Por acá lo colocaron, que tenía sobrepeso, ¿correcto? Sobrepeso. Actividad física insuficiente, sedentarismo, ¿correcto? Prevención de riesgo deficiente, porque la persona desconoce los signos de alarma de la hipertensión, como ustedes por ahí lo mencionaron, el tema de conocimiento. Bien. Hidratación insuficiente, podríamos también añadirlo. Entorno a domicilio con limitaciones sanitarias también, ¿no? ¿Por qué dijimos el tema de hidratación insuficiente? Bueno, la persona no tiene agua potable, podríamos deducirlo también, ¿no? Requisitos de desarrollo alterado. ¿Cuáles son los del desarrollo? Es una persona adulta mayor, recuerden. Entonces vamos a tener en consideración que hay un proceso de adaptación para el envejecimiento. ¿No? Hay una resistencia, eso sí, porque ya es un paciente que tiene antecedentes de sobrepeso, de sedentarismo y no quiere modificar sus hábitos de vida, ¿correcto? Muy bien, que requiere sobre todo en esta etapa tan crucial del envejecimiento, para tener un envejecimiento saludable, ¿no? Requisitos por desviación de salud alterados. ¿Qué está pasando? Incumplimiento del tratamiento. Ahí lo mencionaba, ¿no? No va a los controles regulares, ¿no? Uso inadecuado de los servicios de salud, inasistencia a controles, incumplimiento del tratamiento antihipertensivo, conocimiento insuficiente sobre su enfermedad, lo que ustedes muy bien mencionaron, ¿correcto? Entonces ahí vamos, algunas cosas hemos deducido, ¿no? Deducido del caso. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué continuamos realizando? Vamos a ver acá. Luego, lo que vamos a realizar es un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico a partir de esta valoración, se va a confirmar que hay una discrepancia entre la demanda terapéutica, lo que requiere de autocuidado, y lo que el paciente está dándose.
la capacidad real del usuario para satisfacer su autocuidado. El usuario no controla adecuadamente su alimentación ni cumple con su tratamiento. Presenta ciertas barreras sociales, culturales que limitan su autocuidado. ¿Correcto? Eso es lo que está pasando realmente. Acá voy a armar mi diagnóstico NANDA bonito y lo voy a realizar qué cosa, ¿no? Voy a realizar identificar en qué dominio está, en qué clase está el diagnóstico. Por ejemplo, ¿dónde estaría acá? ¿Dónde estaría? ¿En autocuidado o en gestión de la salud? ¿Dónde podemos colocar? ¿Dónde estaría mi diagnóstico? Nanda, lo hemos estado viendo. A ver, ¿dónde estaría ubicado? Autocuidado. Recuerden que autocuidado hablamos de baño, vestirse, hablamos de, ¿qué más? Vestimenta, baño, aseo, ¿no? ¿O estará en gestión de la salud? ¿Dónde estará? ¿En dominio uno clase 2 o dominio 4 clase 5? Estará en gestión de la salud, ¿no? Porque este paciente no tiene una adherencia terapéutica. Recuerden, autocuidado para Nanda implica qué cosa: vestirse, bañarse, alimentarse, ¿no? Por ahí no nos ha mencionado de, o sea, de que la persona no tenga la capacidad de alimentarse solo, de vestirse solo, de bañarse, ¿correcto? Nos está hablando de un aspecto relacionado mucho al manejo de su enfermedad y de los factores de riesgo que tiene esta persona para otras enfermedades, aparte de hipertensión, ¿no? Bien, eso es lo que les habíamos hablado. Bien. Planificación. La planificación, ¿cuál va a ser mi objetivo? Fortalecer la capacidad de autocuidado de este adulto mayor para el control de su hipertensión en el ámbito comunitario. ¿Qué es lo que yo voy a realizar? Voy a planificar mis intervenciones. Educación familiar sobre alimentación baja en sal, actividad física comunitaria. Por ejemplo, puedo hacer caminatas, programar caminatas en mi barrio, ¿no? Tipo lo que corresponde acá, tipo carreras, ¿no? Empiezo con caminatas, algo primero para todos los adultos mayores, ¿no? Lo puedo incorporar a este adulto mayor a un club de adultos mayores. Enseñanza de signos de alarma en la hipertensión, ¿no? Seguimiento domiciliario periódico. A articulación con el agente comunitario de salud, ¿correcto? Para que obviamente tenga mapeado a esta persona que pertenece al programa, por ejemplo, de control de enfermedades crónicas, ¿no? Importante ver el nivel de ayuda que va a requerir. Mi sistema de enfermería. Es un adulto mayor que conserva la capacidad física y cognitiva. Requiere solo orientación, acompañamiento y refuerzo conductual. En este caso comunitario, puede haber otro en los cuales va a requerir un cuidador permanente o va a requerir, que puede incluir, puede tener su cuidador permanente, pero requiere qué cosa, que enfermería siempre esté reforzando. Si yo tengo un paciente que ya, por ejemplo, está incapacitado de movilizarse y ya tiene alguien que se está haciendo cargo cuidándolo. Yo tengo que estar verificando, ¿no? Siempre tengo que hacer vistas domiciliarias periódicas. ¿Por qué? Porque ese paciente al estar postrado es caras, por ejemplo, ¿no? Falta de aseo, etcétera. Tengo que estar monitorizando, haciendo énfasis, educando a ese cuidador. Ese cuidador, si es que no es sobre todo un profesional de la salud, pues obviamente siempre vamos a tener que reforzar siempre estas ideas claves cuando hablamos de pacientes, por ejemplo, postrados, ¿no? Eso, en este caso no hay ningún problema, es un paciente que no se ha mencionado que tenga alguna afección, digamos, física o mental que yo tenga que estar, digamos, pendiente o que yo tenga que darle cierta compensación en el aspecto de su apoyo, ¿no? O el nivel de ayuda. Muy bien, entonces vamos a ejecutar las acciones planificadas, integrando al usuario, la familia y la comunidad, ¿correcto? ¿En qué sentido? Sesiones educativas domiciliarias, grupales, demostración práctica sobre la toma de medicamentos, incluso explicar un poco los medicamentos de una manera sencilla, porque ellos a veces lo usual que piensan los adultos mayores es, este medicamento más daño me hace,
¿no? Los medicamentos, tantos medicamentos son malos. Acompañamiento en el control de la presión arterial, coordinación con programas del establecimiento de salud, ¿no? Para que de repente vaya también a otros, bueno, si hay varios programas divididos, sí, ¿no? De repente algunos manejan programas en general, como de enfermedades crónicas, ¿no? Evaluación, ¿no? Voy a ver que mi resultado, ¿no? Se dé en base al objetivo que me planteé, que era básicamente educar a mi paciente, ¿no? Que tenga la capacidad de autocuidado frente a su enfermedad y frente a sus factores de riesgo. Entonces, ¿qué voy a esperar? Que el usuario asista a sus controles, que cumpla su tratamiento farmacológico, que reconozca sus signos de alarma, que modifique progresivamente su alimentación. La evaluación, ¿no? Según, por ejemplo, el proceso de atención de enfermería Nanda-Nicknock, tiene que ver con las características definitorias. Si mis características definitorias decían antes que esta persona no asistía por ejemplo, un diagnóstico que sí o sí va ahí es el tema de la gestión de la salud ineficaz, ¿no? Y el evidenciado por era que la persona no asistía a sus controles, ¿no? Que no cumplía con su tratamiento farmacológico, que no reconoce signos de alarma, por ejemplo, que no hay una modificación o una respuesta frente a factores de riesgo. Entonces, en mi evaluación, en mi, en mi NOC de respuesta, porque eso es mi NOC de objetivo, ¿no? En mi NOC de respuesta voy a buscar que todo lo que yo dije en características definitorias hoy cambie, ¿no? Que ya no se vea, obviamente, por ejemplo, que la adherencia terapéutica, que existe uno que es de adherencia terapéutica, ya no se vea, por ejemplo, no esté comprometido, sino que básicamente em, se dé adecuadamente esa adherencia terapéutica. Entonces, yo voy a buscar las características definitorias, son lo que mueven el indicador en la parte de la evaluación. En los objetivos y en la evaluación yo cotejo lo mismo. Si yo me planteé el objetivo de que mejore su adherencia terapéutica, ¿qué voy a evaluar? La adherencia terapéutica. ¿No? El no es adherencia terapéutica y acá en los resultados, en la evaluación, mejor dicho, voy a evaluar a ver si ha habido un cambio. Si mi ejercicio terapéutica no era la adecuada acá debería modificarse con mi intervención, ¿no? Deberías cambiar a adecuada. Muy bien, y con eso terminamos en relación a lo que es evaluación, en lo que es también hemos visto la planificación. Preguntas, consultas, hasta aquí todo claro. ¿Qué les ha parecido? Comentarios, ¿qué aprendimos el día de hoy? Vamos ya a ir cerrando la clase si es que no hay preguntas o si las hay, aprovéchenlas por favor en realizarla. Interesante, ¿no? Como también tenemos dentro del NANDA diagnósticos que están relacionados a Oren, ¿no? Ya habíamos visto que también habían otros diagnósticos relacionados a otras teoristas, ¿no? Entonces ya vamos abriendo nuestra mente también de que cómo usamos NANDA también para el nivel comunitario, ¿correcto? Muchas gracias, Marlene, muchas gracias. Y a mí también la verdad que ha sido bastante entretenido poder yo siempre enseño proceso de atención de enfermería, ¿no? Es lo más habitual que tengo durante todo el año, pero me ha parecido muy interesante que este diplomado contemple dentro también de lo que corresponde a las teorías de enfermería, Ananda. ¿No? O sea, me ha parecido uno de los pocos diplomados que he visto realmente y me parece muy interesante porque algo que a veces nos olvidamos es que comunidad, o sea, no sé por qué, pero no le damos una relevancia que tiene. Y ojo que en comunidades donde tenemos más papel protagónico las enfermeras. ¿No? Porque en el hospitalario hay una jerarquía mucho más marcada, ¿no? Pero a nivel de comunidad, o sea, realmente tenemos programas a cargo de inmunizaciones, de control de prevención de tuberculosis, y sin embargo, olvidamos que tenemos que meterle ciencia. ¿No? Entonces, la única forma, hay varias, investigación, dos formas, investigación y haciendo valer nuestro NANDA que sustenta estas intervenciones en salud que nosotros muy bien manejamos, que sabemos que hay detrás un marco teórico, ¿no? Dado en nuestra formación.
pero tenemos que añadirle diagnósticos para darle este potencial que sí hay a nivel comunitario, ¿no? Bien, entonces si no hay consultas, preguntas, muchas gracias, Marlene, por tu comentario. Entonces con esto estaríamos culminando. También ya han culminado, me parece, el diplomado. Entonces felicitarlos porque obviamente esta necesidad, ¿no? De buscar educarnos, el perfeccionamiento, porque realmente nosotros buscamos como enfermeros ganar herramientas, ganar destrezas para llevarlos al aspecto práctico, es algo que ya de por sí es bastante loable en ustedes, ¿no? Porque es algo que más allá de solo conseguir una certificación, la idea siempre es poder mejorar destrezas, mejorar habilidades que se traduzcan en o que se reflejen en la parte práctica y que se traduzcan en la mejora de la salud de nuestra población, ¿no? Así que felicitaciones por ello, por haber tomado esta decisión, haber culminado y haber confiado en este caso en IDECAT para poder obviamente afianzar algunos conocimientos, conocer algo nuevo en relación y espero que esta incorporación de Nanda con también al aspecto comunitario y las teorías de enfermería les haya servido realmente para poder ustedes aplicarlo en su día a día en el ámbito comunitario que repito, tenemos un campo increíble dentro de enfermería y debemos realmente revalorarlo. ¿Correcto? Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias también por su participación, de verdad que es grato verlos a ustedes siempre participando, acertando y también equivocándose, porque es importante estos espacios para todavía equivocarnos, pero sí salir obviamente con ideas claras, conceptos claros, porque enfermería requiere eso, ¿no? Enfermería requiere que todos manejemos como un mismo idioma, que todos también sepamos, estemos realmente empoderados en lo que es nuestro campo comunitario. Muy bien. Gracias, Jocelyn. ¿No? Dice gracias por el tiempo, enseñanza. Me quedo con su manera enérgica de profundizar nuestro análisis en estos casos comunitarios. No, gracias a ustedes, de verdad que sí. ¿No?